Muy buenos días. A mí me ha tocado el merecido honor de presentar a un psiquiatra que no necesita presentación. Sin lugar a duda, es el psiquiatra que más ha trascendido y que más ha brillado en los últimos 10 años y que más ha recorrido a todo lo que es Centroamérica y América Latina. Me estoy refiriendo a un hombre de cara y de rostro conocido y de caminos muy bien transitados. Estoy hablando de Alfredo Sia, un pasado presidente de ANSA, de la Asociación de Argentina de Psiquiatría, y el actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría, APAL. Ha sido maestro de generaciones, de residente en Argentina. Alfredo Sia, cuando dije que de rostro conocido, es una persona que tiene muchos artículos publicados, pero tiene más de 10 libros escritos. Libros con los que muchos de nosotros nos formamos en la residencia. Todos conocemos lo que es los trastornos de ansiedad y comorbilidades asociadas en el idioma castellano, gracias a Alfredo Sia. Nos introducimos a conocer lo que eran las ludopatías y las implicaciones y el impacto sociofamiliar y el costo social que tiene esto. Gracias a Alfredo Sia. Es la persona que nos habló mucho de depresión, que ha dado múltiples conferencias y que a mí me tocó la particularidad y el honor de estar en el comité ejecutivo de APAL. Y tengo 2 años transitando con Alfredo Sia todos los congresos latinoamericanos, centroamericanos, y les puedo confesar esto: es la persona que trae sus libros y se los regala a los psiquiatras, se los manda a cada presidente de cada país. Y todos los congresos de Latinoamérica, de Centroamérica, que se le llama y se le toca la puerta a Alfredo Sia, está detrás de la puerta. Estoy hablando de un hombre de apego sano, de vínculo firme y de un sentido de pertenencia asumido con su región y con la psiquiatría latinoamericana. Con ustedes, el profesor Alfredo Sia. Bueno, muchas gracias por tus palabras, José Miguel. Entre estas cosas, estoy, como ya lo dije ayer, absolutamente complacido de estar participando en este 28º Congreso Centroamericano de Psiquiatría, que también es un encuentro regional de la APAL, además de ser el Congreso Dominicano. Vamos a, después de transcurridos casi 2 años en la gestión de la APAL, hacer una breve reseña, tratar de ser lo más breve posible, de que desde nuestra perspectiva, a mí, el comité ejecutivo y de quienes integramos esta entidad, qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo y qué perspectivas tenemos respecto a lo que sea desafíos de la psiquiatría latinoamericana y del Caribe. Hay muchos problemas comunes y también muchas peculiaridades culturales, pero son muchas más las cosas que nos unen que las diferencias. Voy a desarrollar brevemente los siguientes ejes temáticos para que nos ordenemos. Voy a hablar de los principios generales de la APAL, para quienes no la conocen, qué pasa con la identidad y con el perfil profesional, cómo ha ido evolucionando a lo largo de este tiempo y qué perspectivas tenemos.
¿En qué medida estamos o no estamos dando una respuesta a la creciente demanda poblacional en el área de la salud mental en América Latina? ¿Qué pasa con las políticas públicas de salud y cuál es la opinión de APAL? ¿Qué estamos haciendo y venimos realizando a lo largo de estos años por el intercambio, por la capacitación profesional, no solamente de los psiquiatras, sino del equipo multidisciplinario? En esto hemos trabajado mucho en conjunto con la Asociación Mundial, en países que especialmente lo requerían. ¿Qué convenios tenemos de trabajo conjunto con esta y otras entidades, también para el intercambio de psiquiatras en formación y residentes? ¿En qué medida estamos comprometidos con la defensa de nuestro rol profesional y la defensa también de los derechos humanos y de los pacientes? Estamos luchando también, aparte de nuestra página, para la generación de una red virtual accesible para todos. ¿Qué pasa con el financiamiento cada vez más escaso? Eso lo sufrimos todos, nos organizamos eventos, congresos, etc. ¿Y qué podemos hacer por la integración latinoamericana? APAL es una entidad que ya tiene más de 50 años de antigüedad. Es una entidad de segundo orden que reúne a sociedades y no a personas. Tiene un carácter pluralista, democrático, federativo y eminentemente participativo, tanto en el diseño de sus normas como en el cumplimiento de los planes y estrategias que todos consensuamos y compartimos. En esta gestión nos comprometemos desde que iniciamos en el 2012 a respetar las pautas éticas de respeto mutuo y de transparencia que deben regir siempre en nuestra entidad de cara al futuro y dar continuidad a este proceso de cambio que estamos iniciando. ¿Qué pasa con la cultura latinoamericana y en qué medida incide, metiéndonos más en el tema, todo lo que hace lo cultural, que ya fue ayer señalado por el profesor Pedro Ruiz? Y todos sabemos que la población de nuestro continente multiétnica, multicultural, como dijimos, con similitudes y muchas disparidades, inclusive distintos idiomas en el tema. Evidentemente, no solamente los aspectos biológicos que han tenido preeminencia en las últimas décadas, dando lugar a toda una corriente que se llamaba la psiquiatría biológica, que se ocupó mucho y por suerte de la genética y de su relación con las enfermedades, todavía no completamente estudiado. También debe importarnos qué pasa en el entendimiento cuando nosotros tenemos que comunicarnos con nuestros pacientes, y esto se ve mucho en los países donde la población originaria es mayoritaria y hay dificultades también culturales en la aceptación de la medicina occidental. Hay dificultades de comunicación idiomática, distintos estilos en la comunicación no verbal y la comprensión, hay prejuicios, sesgos, estereotipos y valores evidentes morales, culturales y creencias diferentes. Evidentemente, los síndromes psiquiátricos mayores que todos conocemos son omnipresentes, universales en su fenomenología, pero presentan manifestaciones distintas y matices y comprensiones y rotulaciones diferentes que están determinadas por lo cultural. Evidentemente, la cultura es muy poderosa como para crear también algunas formas características de enfermedad que son peculiares y que han sido bastante bien descritas, muchas de ellas, en la Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico en sus diferentes versiones. Evidentemente, la concepción que tiene determinada etnia sobre la enfermedad incide tanto en la forma de abordaje como en el tratamiento, que muchas veces está en manos de curadores llamados etc. Evidentemente, cada cultura determina cómo se define cada síntoma y esto incide notoriamente en el abordaje y la posibilidad de detección de enfermedad y inclusive considerarlo como una entidad patológica. Nos encontramos con expresiones sintomáticas distintas, todo esto de diferentes formas de comunicación y diferencias culturales y el contexto ayudan a entender el porqué
una condición determinada puede ser ignorada como una sociedad particular. Evidentemente también ha incidido la progresiva migración de muchas poblaciones en busca de posibilidades y para huir de la pobreza de los ambientes rurales a los ambientes urbanos. Se calcula que en los próximos años prácticamente la población de Latinoamérica va a estar mayoritariamente y casi más del 80% concentrada en las grandes ciudades. Y en el migrante todo cambia. La alimentación, las relaciones familiares, la progresiva adaptación a la globalización y la cultura, el estatus y las posibilidades de trabajo, etc. Y este impacto es determinante tanto a nivel social como comunitario, como social, como económico. Y esto, con todo en conjunto, es un factor de riesgo para la aparición de diferentes patologías mentales y su desencadenamiento. También depende, obviamente, de la vulnerabilidad y resiliencia de cada uno de los individuos que integran estos migrantes. Y como decíamos, para el 2030, que no falta tanto, que parezca mucho, se estima que el 90% de la población de toda Latinoamérica y el Caribe será urbana y no rural. Cuando llegan al destino, ¿qué pasa con los inmigrantes? Estos cuadros del artista plástico argentino Antonio Berni representan un personaje que se llama Juanito Laguna, que muestra todo lo que pasa en los ambientes pauperizados, progresivos, con una especialidad extraordinaria. Hay varios factores para la vulnerabilidad de enfermedades: el desempleo, la explotación laboral, la discriminación, la estigmatización, el hacinamiento, las malas condiciones de vivienda, de alimentación, las carencias sanitarias, las políticas de exclusión y, por qué no, la cada vez más importante violación de los derechos humanos, en especial de los niños y adolescentes, obligados a trabajar o prácticamente esclavizados. La adaptación del inmigrante a la nueva cultura puede originar situaciones diferentes. Por un lado, quienes se integran de algún modo; por otra parte, hay quienes se resisten, quienes asimilan todo lo que viene de afuera, lo nuevo, y también son marginados. Y todo esto modifica nuestro abordaje médico y clínico y psiquiátrico en particular. En lo que es la clasificación, decía ya entonces que la Guía Latinoamericana del Diagnóstico Psiquiátrico ha significado un loable esfuerzo de un grupo de investigadores que viene desarrollando hace décadas y que ha tenido diferentes versiones. Y actualmente está vigente la gran versión revisada, que está disponible para todos ustedes en versión digital en nuestra página del Diapago. Pero mucho se ha hecho en el diagnóstico, pero todo lo que acabo de mencionar respecto a la influencia que puede tener todo esto en el abordaje terapéutico más en general. En lo que es la identidad y perfil profesional, estamos, en función de los grandes cambios que ha habido, ¿cuál es nuestra orientación prevalente? Esa es una de las preguntas que inclusive hemos hecho en una encuesta que desarrollamos con casi 3.000 psiquiatras en el Cono Sur. Somos fundamentalmente farmacoterapeutas y dejamos los aspectos psicoterapéuticos ligados a otros profesionales. Somos preeminentemente psicoterapeutas, o lo ideal sería que integremos los recursos en forma individual o en forma de equipo, de trabajo colaborativo. Evidentemente, nuestro pensamiento particular es que tanto el diagnóstico como la asistencia deben tomar en cuenta los factores y determinantes biológicos, lo psicológico, lo vincular y los factores, evidentemente, que acabo de mencionar, socioeconómicos, culturales, que tienen un peso determinante muchas veces en las manifestaciones de la enfermedad. Es decir, que si logramos integrar una perspectiva antropológica del ser humano, vamos a poder tener una mejor comprensión y tratamiento. Hicimos
ya hace unos años, a principios de 2010, con ver cuáles eran las necesidades e intereses y de los psiquiatras de cada región. Logramos completarla en la región sur y todavía está pendiente realizarla en las otras áreas. También nos pareció importante porque en lo que hace a la producción científica hay una producción científica muy irregular en Latinoamérica. Con toda la riqueza clínica que tenemos, se produce lamentablemente poco. Hay países que producen más, hay otros que producen menos, pero es importante para ello capacitar a todos los psiquiatras, en particular a los jóvenes, en metodología de investigación y también en planificación estratégica en salud mental. ¿Qué pasa con la demanda poblacional? Uno de los grandes desafíos que se nos presentan es poder identificar cuáles son nuestras prioridades en lo que hace a la investigación, en lo que hace a la asistencial y en lo que hace a la prevención y promoción de la salud mental, que son factores que generalmente permanecen un poquito olvidados e ignorados, para poder mejorar la vida de todos los afectados con las enfermedades mentales. Distintas estadísticas nos hablan de que 9 de cada 10 personas que en Latinoamérica padecen problemas de salud mental no llegan a ser diagnosticados y tratados. Hay mucha gente que se queda en el camino. Y por más que estemos los psiquiatras, los psicólogos y los efectores de la salud mental, mucha gente queda o no consulta porque no sabe qué es lo que le pasa, o consulta a no profesionales, o también consulta y como no hay una adecuada capacitación de los efectores primarios de la salud y de los médicos clínicos, puede ser ignorado, minimizado y por consiguiente no tratado su problema. Muchas veces las presentaciones que se dan en el ámbito no especializado como el de la salud mental, el de la asistencia primaria, son presentaciones que tienen que ver con quejas somáticas. Y estas quejas somáticas son tratadas como tales y muchas veces pueden estar expresando distintas manifestaciones ansiosas, depresivas, etc. O de estrés o de trauma. Todos conocemos cuál es la pirámide asistencial de la salud mental, en la cual hay una gran base, que son las personas con enfermedades mentales que no son aún bien asistidas ni tratadas. Y se calcula que lamentablemente que del 85 al 90%. Son datos no menores. Después tenemos este gran filtro que podría ser no solo filtro, sino contenedor de estas personas y poder darles tratamiento a los casos más leves y no complicados, por lo cual se descargarían un poco los servicios de salud mental, los servicios de psicopatología para tratar los casos más complejos, los casos con intencionalidad suicida o más graves. Y fíjense que lo ideal es que la internación sea una internación corta, no alejar al paciente de su medio familiar y, si es posible, darle una internación domiciliaria en lo posible y no glorificarlo como muchas veces ocurre. Evidentemente es fundamental capacitar a los psiquiatras y psicólogos y al equipo de asistencia primaria para que esté en condiciones, sobre todo, de dar un tratamiento inicial, resolver crisis agudas, saber cuándo tratar a un paciente, en qué circunstancias derivarnos al ámbito de la salud mental. Evidentemente, esta capacitación puede contribuir a la provisión de servicios más eficientes que den respuesta a esta demanda asistencial, no solamente de los casos de las grandes patologías, sino los casos de las patologías emergentes. Lo que se ha dado en denominar patología global en los últimos años, cada vez lo vemos con más frecuencia, esta, podríamos decir, comorbilidad entre las patologías de los trastornos mentales conjuntamente con las adicciones. No solamente las adicciones a sustancias, en las cuales el alcoholismo sigue siendo la más prevalente,
sino también las adicciones comportamentales o conductuales, entre las cuales está el juego. Para dar una mejor cobertura hay dos posibilidades. Por un lado, un modelo escalonado para dar respuesta, como me mostré en la pirámide, y el otro es un modelo colaborativo asistencial. Este modelo colaborativo puede integrar el trabajo del médico de asistencia primaria, o del clínico, o del médico de familia, con el asesoramiento o con la supervisión o con la colaboración de un psiquiatra, sobre todo en aquellos ámbitos, y muchas veces se da que hay que recorrer muchos kilómetros para tener acceso a una provisión de servicios de salud mental, siempre respetando la multidisciplina. En lo que hace las políticas públicas que se encuentran en revisión, se ha ampliado la brecha entre las demandas crecientes y la posibilidad de atención y prevención y la cobertura que gobiernos e instituciones pueden dar para dar respuesta a todo esto. Evidentemente, como decíamos, la salud mental de nuestros pueblos no está solo determinada por la biología y por la vulnerabilidad individual, sino también está determinada por las condiciones de vivienda, de trabajo, de nutrición, de seguridad, de educación. Por ejemplo, la inseguridad urbana es uno de los factores determinantes de situaciones traumáticas cada vez más importantes, así como la mayor prevalencia de consumo de drogas. También es importante que exista justicia, libertad, acceso a la información y salarios dignos. En lo que hace la formación y la capacitación, estamos desarrollando consensos curriculares. ¿Para qué? Para que se puedan validar entre países, teniendo un programa mínimo unificado de cuál es la formación necesaria para un especialista, para que se puedan establecer acuerdos entre países para que un profesional pueda cambiar de país y poder seguir ejerciendo sin tener que dar validaciones. Ampliamos los cursos de educación médica continua, como dijimos, y también hay planes de intercambio de residentes y psiquiatras en formación con la Federación Española de Psiquiatría y con otras entidades. En lo que hace las secciones científicas, uno de los ejes del trabajo de esta nueva gestión fue darle mayor presencia regional y jerarquía científica a las secciones, llamándolas por concurso. Actualmente están funcionando 28 secciones que han sido concursadas y que están produciendo activamente mucho desde el punto de vista científico. Se las ha revitalizado y ya no existe el monopolio de algunos países con casi monopolio sobre la coordinación y el pasaje de las divisiones de las secciones, sino que todas deben ser concursadas mediante un jurado y con un nivel académico similar a lo que se hace en una universidad. Mediante ello propiciamos la rotación periódica de los liderazgos y que, por otra parte, sus miembros publiquen en la revista latinoamericana de psiquiatría y estimulamos a las publicaciones en otras áreas. Hay distintos convenios de trabajo con la Mundial, entre sociedades integrantes y con otras entidades. Como dije antes, estamos trabajando y hemos trabajado con la conducción del profesor Pedro Ruiz en el Mundial, y ahora estamos culminando casi coincidentemente las gestiones, en forma sinérgica con esta entidad, mediante cursos presenciales de educación clínica. Y evidentemente estamos también comenzando a producir cursos virtuales que sean fáciles de acceder y que capaciten en distintas temáticas que son las más prevalentes para que la gente cuente de manera abierta, mediante una red virtual, con la posibilidad de capacitarse en su domicilio y sin tener que viajar. Por otra parte, no quiero extenderme mucho, pero ya lo sabemos, que las defensas
de los pacientes, profesionales, trabajadores de la salud mental son fundamentales para nuestra entidad. Combatimos el estigma, la discriminación de cualquier índole en el área de nuestra especialidad, en el ámbito que nos ocupa, y defendemos no solamente los derechos humanos, sino en particular los derechos de los pacientes y los derechos de los profesionales y trabajadores de salud mental. En este sentido, el empoderamiento de entidades de pacientes ha contribuido mucho a cambiar la perspectiva de realidad en este sentido. Estamos también participando y colaborando con los diferentes gobiernos en el diseño de las legislaciones y políticas de salud mental y desde APAL apoyamos la transformación nacional de la asistencia psiquiátrica, promoviendo el acceso universal a los recursos terapéuticos, cosa que lamentablemente no se da salvo en algunos países integrantes miembros. Y respetamos el rol del psiquiatra que conocemos, que dentro del equipo multidisciplinario debe cumplir una función importante. Habíamos hablado de los requisitos comunes para la certificación y reválida en psiquiatría con miras a futuros convenios de reciprocidad. En esta etapa estamos comparando las formaciones curriculares que existen en distintos cursos de posgrado y universidades del continente. Por otra parte, estamos gestionando el registro internacional de APAL como entidad y, como decíamos, en lo que hace a la red virtual, tenemos nuestra página, es APAL Web, a la cual pueden acceder de forma abierta a todos ustedes para saber cuáles son los futuros eventos, cuáles son las novedades, etc. Y también, desde el año 2010, contamos con una página de psicoeducación y prevención a la comunidad. Es una web que se llama APAL Comunidad, que está disponible para todas las personas, en particular para los pacientes y sus familias. Y una cosa que solicitamos, y reitero el pedido acá, es que todos ustedes, en la medida que tengan cosas que estén haciendo para la prevención, para la promoción de la salud mental, serán bienvenidos a esta página para traer sus eventos o aportes que quieran hacer. Bueno, una cosa que queremos desarrollar, que ya prácticamente tenemos las condiciones y quizás faltan un poco los medios materiales, es una biblioteca virtual. En principio queríamos también hacer una biblioteca, lo cual es mucho más complejo, porque lamentablemente muchos autores de libros han cedido sus derechos a las editoriales. Y entonces, por más que el libro ya se haya editado y se haya agotado, la editorial está con el derecho y pretende cobrar, lo cual es totalmente injusto para hacer una difusión pública y gratuita que pretendemos nosotros. En cambio, hay muchas sociedades latinoamericanas que tienen ediciones virtuales de sus revistas, integrantes titulares de la APAL, y también hay muchas otras revistas en edición virtual que podrían estar compiladas y a disposición de ustedes y con los debidos buscadores, por palabras, por temas, etc., para que toda la gente que está trabajando en el área de la salud mental pueda acceder a ellos. Evidentemente, también todos los integrantes del equipo de salud podrán acceder a ella. Y también estamos dictando algunos cursos virtuales. Llegamos a uno de los temas claves: financiamiento. Lamentablemente el financiamiento es muy escaso y los donativos y participación de distintas entidades lamentablemente son escasas. Y por otra parte, todos sabemos que la industria farmacéutica cada vez se está retrayendo más para aportar a todo lo que hace a estas actividades. Evidentemente, los aportes deben ser con respeto de las pautas éticas y de neutralidad, no sesgados, y esto obviamente permitirá mantener nuestra independencia y criterio como entidad profesional. Y para ir finalizando, ¿qué pasa con la integración latinoamericana, que es uno de nuestros objetivos? Estamos intentando facilitar un mayor intercambio, mayor capacitación y actualización profesional mediante distintas actividades nacionales y regionales en las cuales este congreso es muy importante por su excelente programa científico y también mediante programas educativos presenciales y eventos
que por un lado también pueden ser semipresenciales, complementando la preparación que se da en 2 o 3 jornadas con mucho material virtual que los participantes pueden acceder gratuitamente desde sus casas. Y también en los congresos nacionales que hemos venido tratando de asistir a la mayoría de ellos. Evidentemente, ¿qué es lo que queremos con todo esto? Contribuir a que en todos los países miembros se lleve a cabo este proceso de transformación tan anhelado de la asistencia, de la prevención y de la rehabilitación en psiquiatría y salud mental, respetando en un todo tanto las incumbencias como los roles profesionales. Defendemos los principios éticos, la defensa de la salud pública, el acceso igualitario y gratuito a los tratamientos, cosa que en algunos países se está logrando, dar una cobertura universal en salud mental y evidentemente hay que integrar todos estos importantes factores de la neurociencia que hemos tenido en los últimos años con los factores psicológicos y sociales. Importa también la realización de estudios epidemiológicos poblacionales serios, porque si no sabemos qué es lo que pasa en cada una de nuestras poblaciones, mal podemos planificar políticas de salud y regionalizar la asistencia de acuerdo a los requerimientos de cada país. Evidentemente, también los recursos y tratamientos deben garantizar la dignidad personal y los derechos humanos y civiles de todos los pacientes y sus familias. Y, como se ha venido enfatizando en los últimos años, tenemos que seguir combatiendo día a día el estigma que aún existe respecto a la enfermedad mental y al enfermo mental. Como ven, en resumen, lo que pretendemos es la creación de una nueva cultura en la cual están resumidos todos los factores y necesitamos contar para ello con una PAL cada vez más fuerte, más unida, en amplia sintonía con la CAP, por ejemplo, que es una entidad de fuerte pertenencia para toda Centroamérica y el Caribe, y que dé continuidad también en coherencia y trabajo con nuestra entidad madre de la mundial, para que esta nueva cultura de participación democrática, de transparencia administrativa, de intercambio científico, engrandecimiento institucional y profesional se vayan haciendo realidad. Contamos para ello con la participación de todos ustedes, activa. Están invitados también al Congreso de APAL. Esta calle, ¿saben de dónde es? Adivinanza. Cartagena de Indias, una ciudad maravillosa en la cual en noviembre, este es otro de los aspectos, en el centro de convenciones de esta ciudad histórica y famosa desde los principios de la colonización de América, será la sede de nuestro Congreso, que tendrá lugar en noviembre, del 22 al 26 de ese mes, en el centro de convenciones, y lo que, como mayoritariamente ustedes pertenecen a sociedades de la región, queremos dar también facilidades y aranceles reducidos de inscripción que manejará cada una de las sociedades. Mañana a la mañana, con los presidentes de las sociedades, no solo centroamericanas, sino también de Sudamérica, las que estén presentes, vamos a tener una reunión para ofrecerles hasta septiembre la posibilidad de que se sigan inscribiendo con un arancel bastante más reducido de forma colectiva y contactando con la sociedad respectiva. Así que, por otra parte, están invitados a presentar todo tipo de trabajos científicos en la PAL y entrando a la página pueden hacerlo. Y lo que hace la inscripción, estamos ofreciendo estas facilidades para que puedan acercarse a nosotros. Desde ya, muchas gracias y espero contar con todos ustedes, sobre todo también para ayudar a la comunidad en la psicoeducación y la orientación a familias y sus pacientes. Gracias.